Amable audiencia, vamos a continuar con el tema que iniciamos el día de ayer sobre María en las bodas. Y para ello volvamos a leer el capítulo 2 del Evangelio de Juan, los primeros 11 versículos. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Que el Señor añada su bendición a la palabra suya. Estamos considerando este episodio en las Sagradas Escrituras, que lo registra el evangelista Juan, cuando María estuvo en las bodas en Caná de Galilea, y también el Señor Jesús y sus discípulos. Ayer vimos interesante los datos sobre las fiestas que solían hacerse en el Oriente. Algunas, como dijimos, duraban varios días, y por el exceso de la bebida a veces se cometían cosas raras, excesos, como por ejemplo dijimos en el banquete del rey Asuero, que se registra en el capítulo 1 del libro de Esther, o como el banquete de Belsasar, que se registra en el capítulo 5 de Daniel, que apareció la mano allí escribiendo en la pared, porque habían profanado los vasos del templo en el cual bebían Belsasar y sus príncipes. Y también en Mateo 14, el banquete, el cumpleaños del rey Herodes, que exceso de todo hubo allí, y ordenó decapitar a Juan el Bautista. Ahora vamos a ver a María, lo que nos interesa. Vamos a ver primero sus datos personales. Podemos empezar señalando que María fue una mujer muy bendecida por Dios, al ser elegida como el frágil vaso sobre el cual el Espíritu Santo vendría, y la virtud del Altísimo le haría sombra, por lo cual lo santo que nacería sería llamado Hijo de Dios. Una mujer muy bendecida. La consideración que mereció del Eterno está expresada en el mensaje del ángel que le dijo estas palabras: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». En estas palabras entendemos, o por estas palabras entendemos y nos damos cuenta qué consideración especial mereció María del eterno Dios, de ser la madre del Hijo de Dios. Era ella de la casa de David, de la simiente de Abraham. Ahora, María se destaca por algunas cosas que voy a mencionar.
Primero se destaca por sus sacrificios, una mujer sacrificada. Así leemos en Mateo capítulo 2, versos 13 y 14 y verso 21. ¿Por qué? Porque allí vemos que la pobre mujer viajó de noche cargando a su hijito por el desierto desde Israel hasta Egipto para salvar la vida de su hijo. En segundo lugar, era una mujer de piedad. Eso lo deducimos al leer su oración registrada por el evangelista Lucas en el capítulo 1, verso 46 al 55. Su oración conocida como el Magnificat. Engrandece mi alma al Señor. Era una mujer piadosa. En tercer lugar, podemos decir que ella se destaca por su dolor. El anciano y piadoso Simeón, que tomó al niño en sus manos cuando lo llevaron al templo, le dijo estas palabras que registra el evangelista Lucas en su capítulo 2, versículo 35. La espada traspasará tu alma. ¿Cómo? ¿Cómo la espada iba a traspasar su alma? Sí, porque ella estuvo al pie del madero viendo ejecutar a su propio hijo. Esa fue la espada que traspasó su alma. Pero también era una mujer de fe, porque se reunía con el grupo de discípulos y creyentes esperando la venida del Espíritu Santo. Eso leemos en el capítulo 1, versículo 14 de los Hechos. Estaba reunida con mucha fe, orando junto con los hermanos. Era una mujer de oración. Qué lindo poder hablar estas palabras de María, la Madre del Señor Jesús. ¿Cuál fue el pedido? Su pedido, el pedido de María. Ahora, no podemos entender bien el sentido de esta frase dirigida por María al Señor cuando le dijo, no tienen vino. Sin embargo, podemos entender que eso implica, por parte de ella, el reconocimiento de la importancia del Señor, que sin duda el Señor era la persona más importante de la fiesta, de aquellas bodas. María no asume ninguna representación al efectuar el pedido, ni lo realiza a solicitud de ninguno de los presentes. Ella espontáneamente hace el pedido porque ve que no hay vino y tiene la esperanza que su hijo va a obrar y va a solucionar de alguna manera esta carencia. Fácilmente se percibe que María, enfrentando el problema, se dirigió espontáneamente al Señor, confiando que Él tendría la mejor solución, pero sin comprender lo que Cristo realizaría. Inmediatamente el Hijo de Dios responde al pedido, pero lo hace de una manera que nadie esperaba. ¿Por qué? Porque le contesta a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El Salvador había entrado ya, y esto es bueno destacarlo, tenía 30 años. El Salvador había entrado ya en su ministerio, dejando de estar sujeto a sus padres en la carne. Ya no estaba sujetos a ellos ya, para cumplir la misión encargada ahora por su Padre Celestial. Por este motivo es que responde de esta manera a María, para que ella comprendiera la elevada esfera en que el Señor había entrado, señalándole Cristo los límites de sus atribuciones. Así lo hemos leído ayer en Mateo el capítulo 12, versículo 46 al 50. Pero aquí viene la indicación que hizo María. Ante la respuesta del Señor, ella no se dio por ofendida. No se ofendió cuando le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer?
No, ella no se dio por ofendida, mas con una confianza humilde expresó el sabio consejo que aún, mire, este consejo de María, después de 20 siglos, todos los que lo practican reciben constantemente bendición espiritual, moral y material. ¿Cuál fue el consejo que dio María a los mozos, a los sirvientes? Haced todo lo que os dijere. Y ese consejo vale para mí, vale para ti. En su dicho, enseña una clara obediencia a la palabra y a la voluntad del Hijo de Dios. El milagro efectuado poco después no se realizó por pedido de María, sino que el Señor entendió que con ese principio de señales manifestaría su gloria y sus discípulos creerían en él. Así lo entendemos y así se deduce al leer el versículo 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ese milagro el Señor no lo realizó porque María se lo pidió, sino porque iba a manifestar su gloria para afianzar la fe de los suyos. En conclusión, podemos decir que la interpretación de este pasaje debemos efectuarlo a la luz de otras porciones de la palabra de Dios en las cuales comprobamos, primero, a pedido de María, en primer lugar, a pedido de María no se efectuó ningún milagro. No se registra eso en la Biblia. Segundo, a pedido de María, ninguna persona obtuvo el perdón de sus pecados. Tampoco se registra cosa así. En tercer lugar, a pedido de María, nadie entró ni entrará al disfrute de la vida eterna. Segundo, por su directa intervención, es decir, por la directa intervención de María, primero, no se menciona ningún milagro en la Biblia. Segundo, no tenemos ningún evangelio ni carta escrita. Tercero, ningún versículo instruye sobre, primero, su mediación u obra intercesora como se le atribuye equivocadamente. Dicen que si queremos alguna bendición del Señor Jesús, tenemos que acercarnos primero a su madre. No, el Señor nos oye, tenemos que acercarnos al Padre y en el nombre de Jesucristo. Ninguna parte de la Escritura se instruye que por mediación de ella o por intercesión de ella va a haber algún milagro o bendición. Segundo, sus virtudes especiales, como se le atribuye, ni su traslación sobrenatural al cielo, como también se le atribuye, a pesar de que el último libro bíblico fue realizado al fin del primer siglo. No hay tal cosa. 3. María necesitó no solo la redención, escuche bien, como todo pecador, y eso lo podemos deducir de su oración, que ya la hemos mencionado en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 55. María necesitó la redención, la salvación preservadora, como todo ser humano necesita, el triple efecto de la redención. ¿Cuáles son? Liberación, reparación y preservación. Y por último, no encontramos en la palabra de Dios ninguna oración dirigida a María. No encontramos en la palabra de Dios ningún cántico dirigido a María. No encontramos, en tercer lugar, en la palabra de Dios ningún culto especial en honor a la persona de María. Solo queda este elocuente mensaje que ella dejó: haced todo lo que os dijere.
Que el Señor añada su bendición a estas consideraciones de su santa palabra y que haya sido de ayuda y de bendición para todo lo que han escuchado estos mensajes.